Hola amigos de CineT, estamos aquí para platicar una película, un documental que se llama A $6 Cup of Coffee. Andrés, Alejandro, gracias por esta entrevista. Gracias a ti. ¿En qué momento que estaban con su taza de café se dieron cuenta de que había un documental con el potencial del que hicieron? Pues, o sea, la verdad nosotros consumíamos, no sé, 5 o 6 tazas de café. Andrés y yo teníamos trabajando ya tiempo juntos en otros proyectos. Y un buen día llegó esta historia a nosotros. Nos dijeron de una cooperativa que se adueñaba de todos los pasos en el proceso del café. Y nos dimos cuenta que no teníamos idea de dónde venía el producto que tanto queríamos y que tanto consumíamos. Y yo creo que fue la gente la que nos enamoró un poco de la historia, incluso antes que el café, ¿no? O sea, el café fue lo que nos llevó, pero lo que nos impulsó a hacer el documental, pues yo siento que fue las personas que conocimos y esta historia humana porque nos dimos cuenta que no era nada sencillo de entrada, ¿no? Y fueron las personas, la cooperativa, la gente la que nos enganchó, la que nos hizo quedarnos en la película, que nos tomó unos años, ¿no? ¿Cómo se dio el contacto con estas personas? Digo, a veces es detrás el conocimiento y luego llegar con ellos, platicar. ¿Cómo se da este primer contacto con ellos? Pues ahora sí que a mí me tocó conocer en un evento a Alberto, que es el director comercial, o en ese momento era el director comercial de la cooperativa, y pues así como para hacer un poco de plática, le pregunté qué hacía en su vida y me contó 2 horas durante toda la problemática del café y la cooperativa en Chiapas. Entonces fue así como llegamos a la cooperativa. Digamos que los celtales son muy reservados a que un cashlán, que viene siendo nosotros los blancos, por así decirlo, los mestizos, vayamos y que sean tan abiertos, ¿no? Y aunque nosotros veníamos acompañados o acompañando a Alberto, no es de que luego, más bien fue como, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y hasta ahí. Fue un proceso, yo creo que hasta la tercera ida a Chiapas, donde nos quedamos en una de las casas a vivir ya un poquito más y a romper más el hielo entre ellos, que se pudo también llegar pues a compartir y a hacer la relación que se tuvo para hacer el documental. Para mí uno de los momentos mágicos es que habla ya de la confianza que hay entre ustedes y ellos, es cuando los graban comiendo, cuando reparten la comida. Por eso profesor la pregunta, ¿no? Sí se nota que hubo ya una confianza muy grande en ese momento de hasta saborear esos silencios, ¿no? Uh-huh. Entiendo porque dicen que nace con esta idea de fomentar la cooperativa, ver cómo funciona y todo, y de pronto se dan cuenta que viene algo más después de ello, ¿no? Que es esta parte de a dónde va el café, cómo se está comercializando, cómo la gente lo está viendo. ¿Cómo se decide viajar fuera de México para retratar esta parte? Pues vino como una oportunidad. Alberto nos dijo que iba a hacer este viaje. Un poco el documental creo que reproduce nuestro propio proceso de descubrimiento, porque pues cuando conocemos la cooperativa, o sea, digamos, nos encanta y decimos, bueno, pues aquí está una solución a una injusticia, ¿no? Y luego cuando volamos con ellos a Seattle, que fue porque Alberto iba justo a este evento y nosotros pensamos que era una excelente oportunidad, pues es que nos damos cuenta que también hay otra cara de la moneda y hay un reto que ellos o contra el cual están luchando, ¿no? Que hay una incredulidad y hay hay una inercia a separar al productor de los procesos más sofisticados del café. Nosotros viajamos con ellos porque ellos viajan en un principio, pero después se nos queda el asunto de viajar, porque el café mismo viaja, ¿no? Y el café es una cosa pues, netamente internacional. Pues entonces sentíamos que no podíamos contar la historia sin viajar con el café. Oye, Andrés, ¿y cómo pasas de la ficción al documental? ¿Cómo es este salto? ¿Cómo lo sientes? Pues gracias a Alejandro también, o sea, como que, digo, Alejandro también hace ficción, ¿no? Pero yo creo que para mí, y el otra vez estamos platicando como ya de las maneras en cómo abordamos los dos el documental, o sea, porque yo no sabía nada de documental, yo nada más quería
pues, contar esta historia y sabía que necesitaba pues, un aliado igual de apasionado como es Alejandro y con otro conocimiento que yo en ese momento carecía o sigo careciendo, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante. Lo que sí como que puse en la mesa es contar una historia, informar, pero también que haya un arco dramático. Para mí era muy importante en la película, ¿no? Algo que te mantuviera enganchado de qué es lo que va a pasar con esta cooperativa o con este grupo de personas que son, al final no ves a las 256 familias, no ves a poquitas, pero te llegas a emocionar y te llegas a vincular con ellos. Entonces para mí era muy importante esa parte. En el documental nos informan cuántas familias viven de esta cooperativa, ¿no? Y de cuántas comunidades. ¿Cuál es el impacto para ustedes de saber que tantas comunidades, que son muy pequeñas, realmente están involucradas en este proceso? Yo creo que es una responsabilidad. O sea, bueno, en principio creo que es muy satisfactorio saber que de alguna manera a través del documental, un documental que tiene una parte social importante, pues estamos tratando de cooperar, de poner una pizca de arena, un granito de sal para que la gente pueda reflexionar acerca de su café, ¿no? Y si en esta reflexión, no solamente a estas familias de la cooperativa, sino a los millones de productores indígenas que tenemos, ¿no? En México y que hay en el mundo de café, si este documental pone su granitito de arena para que haya esa reflexión y el consumidor piense cómo hacer sus compras de manera pues, más responsable, de pensar en el café, reflexionar en el café y las historias que hay detrás de cada taza, pues creo que eso ya es importante, ¿no? Y hay cierta responsabilidad, siempre la sentimos cuando estábamos editando, ¿no? ¿Cómo va a repercutir esto en las familias? ¿Cómo de alguna manera va a cooperar a que la gente reflexione? ¿Qué es lo que queremos hacer con el documental? Creo que siempre estuvieron las familias y las personas muy, muy presentes siempre en el proceso de filmarlo y luego de editarlo, ¿no? ¿Cuál era el impacto que queríamos o que pretendíamos causar? Este tipo de documentales muchas veces se presta a hacer documentales muy didácticos, con mucha voz en off, con comentarios al margen del realizador. ¿Cómo se llega a la decisión de dejar que sean las mismas imágenes las que narren y de tener esta gran mezcolanza de idiomas? Tenemos el tal, tenemos el español, tenemos el inglés, tenemos muchos idiomas ahí. ¿Cómo se da esta decisión de llegar a ello? Pues fue una... Sí, o sea, creo que tuvimos como fácil 5 tratamientos, ¿no? De hasta pensar en quién iba a ser nuestro personaje principal Claro. O sea, fue como muy difícil llegar a este punto. Sobre todo, hay muchos términos que los tienes que contar de una manera para que se entienda, ¿no? O sea, igual y no tienes que ser perfecto y decir el café pergamino, café oro, y te pierdes, ¿no? Lo puedes entender. Pero sí había ciertos procesos de información que tenían que estar sentados. Y más porque también estás hablando de una cooperativa que no es de que llegamos nosotros y acaba de surgir. Ya llevaba, creo que 12, 13 años, como ellos dicen, en -2 o -3, ¿no? O sea, que todavía no llegan a esa curva de aprendizaje en la cual están todavía avanzando. Entonces, creo que la mejor manera pues fue esta. Y hasta cierto punto, como lo veo conforme va pasando el documental, las voces se van contestando a unas teorías y a otras y a las hipótesis, ¿no? O sea, como que vas viendo, al principio te quedas con una parte así de sí, claro, yo estoy con la cooperativa y después escuchas los puntos de vista de otros y no es que los otros tengan la razón o no, pero también lo están diciendo por algo, ¿no? Entonces creo que eso enriquece al final la historia. Y una cosa es que no queríamos hacer un documental didáctico, pues, o sea, en el sentido de que no queríamos decirte qué café tomar, ¿no? O cuál es el bueno. Porque es una historia que no tenía ni buenos ni malos, eran seres, o son de seres humanos ante decisiones, pues, complejas, ¿no? Entonces, ¿qué café tomar? Pues, en principio, consumidor, pues el que te sepa más rico, ¿no? Pero, en segundo lugar, pues tendrás esa decisión, a veces conozcas o podrás tener decisiones más informadas, una vez que conozcas a estas historias. Y como decía Andrés, pues había algo de contextual que teníamos que crear alrededor
pues del drama de la cooperativa, ¿no? O sea, tú ya viste lo que sucede y tal, ¿no? O sea, sí hay una historia detrás, pero sí había que crear, meterte al mundo del café. Las dos preguntas nada más. Claro. La siguiente es, hablando de este drama, precisamente, ¿qué tan complicado es decidir seguir filmando o seguir avanzando en esa historia cuando la planta del café encuentra esos problemas que tiene la planta al final de la película? Pues nosotros, a ver, es una pregunta compleja. El documental, de alguna manera, nunca termina, ¿sabes? Más bien los que terminan son sus realizadores. O sea, Andrés y yo en algún momento llegamos a una junta así de, bueno, ¿cuándo vamos a acabar esto? Porque la historia se seguía desarrollando. Y el asunto que sucede a 3/4 casi al final de la película, pues eso para nada estaba planeado. O sea, de hecho, cuando Andrés y yo escribíamos y soñábamos con bueno, más bien escribíamos la escaleta y soñábamos con el tipo de película que queríamos contar, pues teníamos 5 o 6 finales diferentes al que sucedió, ¿no? Pero ahí como dice Herzog, ¿no? Él decía que en la ficción el director es Dios y en el documental Dios es el director, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no estás en control de lo que sucede. Entonces tuvimos que reaccionar y amoldar esto pues a la mejor historia que podíamos contar. Y en algún punto sí tuvimos que tomar una decisión consciente porque podríamos seguir filmando hasta hoy, ¿no? Cuando filmas con personajes que están vivos, con fenómenos que se siguen desarrollando, pues el realizador se enfrenta a veces a la difícil decisión de cuándo un proyecto tiene que terminar, pero no porque la historia termine. Y para finalizar, el documental termina con una de las imágenes de empoderamiento indígena mexicano más fuertes que hemos visto quizás en pantalla en los últimos años. ¿De qué fue la idea de ustedes? ¿Cómo se da a terminarlo de esta forma? Creo que tiene que ver con lo que acaba de hablar Alejandro de los ciertos finales. Hubo un final que no lo vamos a contar, pero para nosotros era una especie de triunfalista, muy bonito, y estuvimos esperándolo, no te miento, 1 año, ¿no? Sabíamos que iba a suceder, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y teníamos, si hablas de esa canción cuando compartimos con los indígenas, con la familia de Shell, vimos la manera en que podríamos encerrar lo que una frase que dice Petul, que dice a la hora de que se entera de la roya y de perder a su cliente principal, que no se va a desgarrar la camisa, ¿no? Que la vida debe seguir. Entonces, esa manera de ver la vida para nosotros dos, o sea, por lo menos para mí me cambió de qué tan fuertes son tus decisiones y cómo debes de llevar pues, las cosas más importantes que al final para ellos era cantar con la familia otra vez reunida y ahí está la vida, ¿no? Entonces, qué padre que nos digas eso y creo que salió así. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.